¿cómo están ustedes? Espero que bien. Mi nombre es Ana Lucia Trevisan y yo seré responsable por este curso que vamos a hacer sobre cultura, ciudadanía, un poco de historia, todo eso en el universo de América Latina. ¿Está bien? Bueno, pues bienvenidos. Este curso busca atraer la atención de los alumnos para diferentes aspectos de América Latina y nosotros, como brasileños, me parece que este conocimiento de la cultura, de la historia y por supuesto de la lengua es un conocimiento que nos lleva a una mirada más ciudadana con respecto a nuestros vecinos hispanohablantes. ¿Está bien? Bueno, nosotros hoy vamos a tratar de ver diferentes aspectos sobre un poquito de historia de la lengua, un poquito de los sentidos de la cultura, un poco de lo que significa ser brasileño en este universo de países que hablan español mientras nosotros hablamos portugués. Yo soy brasileña y como ustedes, un día me interesó muchísimo la lengua española y también la cultura, especialmente la cultura latinoamericana. Entonces, como las clases serán ministradas todas en lengua española, yo voy a buscar hablar despacio, voy a buscar muchas veces explicar con tranquilidad algunos temas que a mi modo de ver pueden parecer un poco más difíciles de comprender para los alumnos brasileños. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora empezamos. La primera cosa que quiero conversar con ustedes es la siguiente. Nosotros, brasileños, en el contexto de América Hispánica. ¿Y cómo nosotros nos vemos en este universo de la cultura latinoamericana? ¿Ya pararon para pensar en esto? Es decir, ¿qué quiere decir para nosotros el continente? Entonces, esta es una pregunta que quiero ver con ustedes, quiero estudiar con ustedes, pensar con ustedes, para saber en qué medida nos sentimos latinoamericanos o no. Dentro del continente, en el imaginario de los pueblos de habla hispánica, muchas veces nosotros brasileños, tal vez justo por nuestra distancia con respecto a la lengua, nos ven como sujetos, una nación que no se siente efectivamente integrada en el continente. Muchas veces parece que los brasileños estamos mucho más preocupados con otras fronteras, con fronteras en fin, de los Estados Unidos, de Europa, de Asia, y menos con las realidades del continente en el cual estamos absolutamente integrados. En fin, una cuestión que a mi modo de ver es determinante para separarnos, para dejarnos un poco al margen de estos otros pueblos, de estas otras naciones que hablan español. Una razón es la comunicación. Entonces yo creo que no basta tener interés en aprender español, no basta tener interés por conocer la cultura de otros países hispanohablantes. Es necesario una entrada efectiva en el idioma. Por esto, a lo largo de este curso, yo voy a hablar español para que con eso nosotros consigamos poco a poco acostumbrar un poquito más los oídos a la lengua española. Muchas veces los alumnos, que yo también doy clases de lengua y hace mucho tiempo, entonces a veces los alumnos me dicen cosas, pero es
yo consigo comprender el español. Y yo espero que ustedes me estén comprendiendo en este momento. Es decir, yo espero, efectivamente, si yo estuviera hablando en alemán o en inglés o en otra lengua, habría la necesidad de un esfuerzo y de un conocimiento bastante grande de ustedes para que yo pudiera dar una clase en lengua extranjera y los alumnos me comprendiesen mínimamente. El español es una lengua que está cerca del portugués, es cercano, es posible para nosotros comprender el español. Sin embargo, retomando lo que me preguntan mis alumnos muchas veces, lo contrario no es verdadero. Muchas veces los hispanohablantes no consiguen comprender el portugués. Y a veces los brasileños, nosotros pensamos, bueno, ellos no quieren conocernos, ellos no quieren entendernos. Y no se trata de eso. Hay cuestiones del tipo de fonética dentro de la cual se organiza el español, muy distinta de la fonética del portugués, que causa efectivamente dificultades mayores para los hispanohablantes comprender el portugués que para los brasileños hablantes del portugués comprender el español. ¿Sí? Entonces, la comunicación es un primer paso, es un primer esfuerzo si uno quiere efectivamente entrar en esta cultura tan rica, tan diversa, tan semejante a la nuestra, que es la cultura de América Latina. Bueno, entonces yo propongo acá diferentes cuestiones, cómo nos vemos en el contexto, cómo nos comunicamos. Y esta pregunta, que es, ¿conocemos las historias y la cultura de nuestro continente? Es decir, estamos en un continente efectivamente nuestro, pero nos sentimos en un continente nuestro o nos sentimos aislados, separados de este otro continente de habla hispánica. Entonces son cuestiones para que pensemos y son cuestiones para pensar un poco estos sentidos de ciudadanía, que no se trata solamente de conocer el sujeto hispanohablante, sino que la ciudadanía está en este deseo de conocer al otro. Y en este movimiento de conocer al otro significa respetarlo. Y cuando nosotros tenemos esta curiosidad por desvendar otras culturas, seguramente nos conocemos a nosotros mismos mucho mejor. Conocer al otro es un camino también para conocerse a sí mismo. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos más un poco. Aquí yo les puse un mapa, en fin, que no es nada del otro mundo, un mapa que nos muestra justo. Yo busqué ponerles esto porque me parece interesante ver cómo Brasil no es un país en verdad de dimensiones continentales. Entonces, el tamaño de Brasil y el tamaño de América, de los otros países de América, es casi equivalente. Entonces, mira cuántos somos nosotros y cuántos son los hispanoamericanos. Este mundo que aquí en el mapa está separado es un mundo que en este curso quiero ver si conseguimos un poco acercarnos, aunque sea un poquito, aunque sea solamente en algunos aspectos, pero el conocimiento al respecto de América Latina puede ayudar, puede ser útil para los más diferentes profesionales, para los de las economías, para los de las comunicaciones, para de las finanzas, para de los que trabajan con la parte técnica, en fin, conocer los que están tan cerca de nosotros puede abrir caminos, y conocer la cultura también puede abrir caminos para que nuestras relaciones sean efectivas y no simplemente una relación de superficialidad, ¿sí? Bueno, entonces lo que traigo primeramente es la idea que Brasil está en un mundo que habla español. Es decir, nuestra relación, como apareció aquí anteriormente, es que nosotros estamos efectivamente en un mar de habla española. Entonces, ser un ciudadano de América Latina es también tener el español como un idioma
posible, un idioma vivo y no simplemente un idioma que nos sirve para comprar algo o qué sé yo, para pedir una comida en un restaurante. Sí, esto todo es importante, no le estoy diciendo que la lengua no sea útil en este sentido. Sin embargo, yo creo que conocer la cultura pasa por conocer la lengua y hacer este esfuerzo de conocer la lengua del otro también. Entonces, yo propongo acá este contacto con otras culturas, conocer las diferencias y reconocer similitudes. Muchas cosas de la historia de América y la historia de Brasil van a juntarse. Muchas cuestiones que se refieren a nuestra formación colonial, las marcas que tuvieron la colonización, los traumas que vivimos a respecto de la conquista, la muerte de las poblaciones indígenas, la llegada de los inmigrantes, la presencia de la cultura africana. Todo esto son cuestiones que nos tocan a nosotros brasileños y son cuestiones absolutamente vitales, corrientes en América Latina. Entonces, percibir las diferencias, pero reconocer las similitudes. Aquí yo les traigo un poco a guisa de conocimiento, un detalle que me parece precioso. Es un mapa, como ustedes ven, un mapa que parece que está al revés. Es un mapa que nos propuso este escritor y artista Joaquín Torres García, un uruguayo, y él propuso este dibujo haciendo una inversión. ¿Qué cosa está? Entonces nosotros tenemos acá el norte, está en el sur, aquí está el sur, está en lo que significa el norte. Entonces, ¿qué pensar de esta inversión? ¿Qué cambia en nuestro modo de ver el mundo? ¿Qué significa invertir el norte y el sur? Entonces, muchas veces nosotros tenemos una mirada que está tan acostumbrada a ver el mundo de una única manera, de entender que la cultura es interesante si se trata de una cultura de países ricos. La literatura, la música, el cine, qué sé yo, todo lo que significa el mundo de la cultura de cualquier pueblo no está vinculado solamente a un país que sea un país rico o a un país pobre. Entonces nosotros acá, con esta inversión, nos permite pensar cómo miramos el mundo. ¿Será que nosotros, brasileños, no nos sentimos o no deseamos mirar el continente, entender el continente, reconocerse en el continente latinoamericano? Porque para nosotros lo extranjero, los países ajenos, la diferencia es un deseo de ponerlos en un lugar de superioridad. Entonces hay que tener cuidado porque la riqueza de la cultura de los países de América, la riqueza de la cultura brasileña se hace independiente muchas veces de la necesidad de ser un país considerado desarrollado. No se explica simplemente por factores económicos el surgimiento de las diferentes formas de arte. Hay países que no son ningún tipo de potencia económica, sin embargo, son responsables por producir una cultura efectiva, vital. ¿Cómo comparar? ¿Por qué seríamos menos dentro del continente si tenemos escritores como Borges, como Cortázar, tenemos premios Nobel, Octavio Paz, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, ahora Vargas Llosa, Gabriela Mistral? Son 5 premios Nobel de literatura en el continente. Entonces, ¿cómo decir que no tenemos una cultura tan efectiva, tan importante, tan vital como cualquier país que se les considera países del mundo desarrollado o de potencias económicas? ¿Sí? Entonces yo propongo la inversión de Joaquín Torres García para que nosotros también cambiemos nuestra manera
de percibir el mundo, de percibir el continente, ¿sí? Aquí yo les pongo un fragmento de una frase del propio Joaquín Torres García, el que hizo este dibujo del mapa. He dicho Escuela del Sur porque en realidad nuestro norte es el sur, es decir, lo que puede ser un norte o que significa ser nuestra dirección es el sur. No debe haber norte para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición y no como quieren en el resto del mundo. Buenos Aires, 1941. Entonces es lo que yo les decía, la necesidad de poder mirar el mundo al contrario. El mundo es un globo, ¿sí? No hace falta que lo que está arriba esté siempre arriba y lo que está abajo esté siempre abajo, ¿sí? Entonces, proponer una otra mirada es poder pensar América Latina con una vitalidad cultural y esto yo creo que es una manera de ser ciudadano latinoamericano, es valorarse. Aquí yo les pongo, por si acaso ustedes quieren saber un poquito más sobre el pintor uruguayo Joaquín Torres García, entonces acá hay una dirección electrónica, si quieren saber un poco más de su historia y de sus pinturas, aquí está. Bueno, conocerse, ¿qué significa conocerse? Entonces yo les traigo acá una reflexión de un escritor teórico de los estudios culturales que se llama Néstor García Canclini, que está acá. Y Canclini es un sujeto que va a pensar la diversidad de América Latina, este continente híbrido donde hay todos los tipos de colores, de gentes, y en este diálogo de culturas, Canclini nos va a decir que es algo positivo la heterogeneidad, ¿sí? Vamos a ver lo que nos propone este fragmento. Estudiar procesos culturales es, por supuesto, más que afirmar una identidad autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que es posible definir una identidad autosuficiente? Conocer formas de situarse en medio de la heterogeneidad, entender cómo se producen las hibridaciones. La necesidad de saber que estamos en un continente híbrido y eso no es una desventaja, eso puede ser una ventaja. ¿Qué es algo híbrido? Es algo que tiene partes distintas, pero que se juntan, ¿no? Por lo tanto, convertir el concepto eje de la heterogeneidad es no solo un requisito de adecuación teórica al carácter multicultural de los procesos contemporáneos, sino operación necesaria para desarrollar políticas multiculturales, democráticas y populares, capaces de reconocer la crítica, la polisemia y la heteroglosía. Bueno, ¿qué nos dice Canclini? Canclini nos pide para percibir la heterogeneidad, o sea, percibir la diferencia, las muchas Américas dentro de América, percibir toda esta variedad de culturas, de pueblos y entender que es este camino multicultural, es un camino extremadamente importante y necesario para desarrollar políticas multiculturales. Políticas culturales que no van a privilegiar solamente una parte de las poblaciones, sino si entendemos que somos muchas culturas, tenemos que fomentar políticas que nos traigan todas para un reconocimiento, ¿sí? Bueno, ahora yo voy a hablar un poco con ustedes. Es decir, ya que estamos hablando de heterogeneidad, no hay nada más heterogéneo que Brasil dentro del continente que habla español. Entonces, Brasil es un continente lingüístico que está inserido en otro continente lingüístico. Y a veces me gusta preguntar eso a los alumnos. ¿Ustedes saben el origen del idioma español? Es decir, ¿por qué muchas veces la gente habla el idioma castellano?
Ustedes podrán estar comentando con los amigos, con los familiares, yo estoy ahora en la universidad haciendo un curso que la profesora habla en español. ¿Habla en español? ¿Habla en castellano? ¿Qué es esta diferencia? Entonces vamos a pensar un poquito sobre esto. Bueno, nosotros tenemos que pensar los orígenes del continente o los orígenes de España, que es en donde surge el español. Entonces nosotros tenemos pueblos como los íberos que llegaron a la península en 2000 años antes de Cristo. Iber, que significaba río, la origen de España, entonces viene de esta palabra, ¿no? De Iberio. Había toda una cultura agraria, después vienen los celtas, con una cultura celto-ibérica, que es también una cultura agraria, viene la cultura mediterránea, con fenicios, griegos. Bueno, aquí está un mapa de España, donde surge el idioma español. Una península llena de pueblos, llena de sujetos, diferencias. Hay cosa más heterogénea que este mapa, es decir, cuántos pueblos llegaran y estuvieran en la península ibérica. Y mira, nosotros brasileños aquí, ¿no? También hacíamos parte de esta península en los orígenes del portugués y del español. Y el portugués y el español son, por lo tanto, lenguas hoy distintas, con sus características particulares, pero que nacen, son lenguas hermanas, que nacen en un mismo contexto histórico y geográfico. Entonces, yo suelo decir que había una España de la tolerancia, una España en la cual se toleraban todos estos pueblos, todos ellos vivían y se comunicaban de las más diferentes maneras, y cada uno con su idioma, con sus particularidades, pero en una relación de diálogos y de convivio constante. Entonces, nosotros tenemos estos pueblos prerromanos, pueblos cristianos, musulmanes. Mira cuánta diferencia, cuánta heterogeneidad. Sin embargo, la España también será una España árabe, una España que sufre con la invasión de los pueblos musulmanes en 711. Estos pueblos van a permanecer en España durante 800 años. Imaginen ustedes, fíjense ustedes en esto. Durante 800 años los árabes, los pueblos musulmanes, se quedaron en el territorio de la península ibérica. Entonces hay enorme influencia de la cultura árabe en la cultura española. ¿Por qué yo estoy hablando de todo esto? Para que ustedes entiendan que no existe un pueblo, una nación que no tenga en su origen, en sus raíces, estas mezclas de pueblos de orígenes. Y esto no es una desventaja, esto es una condición. Aquí yo les traigo un mapa de España entre 711 y 714. Esta parte verdita es la parte, en fin, que todavía empieza la llegada y la presencia de los árabes. Después, de 711 a 719, mira cómo se quedó todo ya con la presencia árabe. Toda esta parte verde es una parte que el mapa, ¿no? Este mapa representativo nos muestra la presencia de los árabes en España. Aquí yo les puse la Gran Mezquita de Córdoba como una marca cultural tan fuerte en el mundo de España. Entonces, en un momento posterior, cuando los árabes están en España, hay la Reconquista. ¿Y quiénes son los protagonistas de la Reconquista? Es decir, ¿quiénes en esta península va a desear decir, no, este territorio es español y estos musulmanes tienen que salir? Serán los castellanos. Entonces va a ocurrir un acontecimiento militar, religioso, que desea que salgan del territorio de la península ibérica estos pueblos musulmanes. Protagonistas de estas batallas están los pueblos castellanos. Creo que ustedes ya empiezan a desconfiar, a saber por qué el segundo nombre del español es castellano. Justo porque
alcanza en este momento, en este periodo de la historia, grande importancia los pueblos castellanos. Pero eran algunos pueblos importantes dentro de muchos otros que había en España. Entonces, la España del siglo XVI es la España que va a protagonizar la conquista y colonización de América. Entonces, la lengua que llega a América es el castellano. Es esta la lengua que viene, porque como alcanzaron los castellanos hicieron grandes cosas en el momento de la reconquista, ellos también van a tomar todo el poder allí, militar y religioso, y ellos serán los mismos que harán los viajes para el descubrimiento de América. Entonces, esta mentalidad de los españoles del 16 es determinante para la colonización y ellos van a protagonizar la descubierta de América. Entonces, las raíces de las identidades hispanoamericanas se da en esta relación de lo nacional y el extranjero, que es una reflexión y un diálogo permanente. Pero esto está en la origen de la península ibérica, eso está en la propia colonización de América, el diálogo entre lo nacional y lo extranjero. Entonces, nosotros vamos a ver cómo aparece una mentalidad europea en el siglo XVI, que va a aparecer en un montón de textos que yo quiero mucho estudiar con ustedes, una mentalidad que va a ser responsable por la colonización. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros conocer este momento histórico? Justo porque la formación de las imágenes de América, de las imágenes del continente, la propia lengua que llega, es un origen que está vinculada a la tradición y la historia española. Entonces tenemos que, si queremos saber un poco de América, tenemos que percibir y entender cómo se da la formación inicial, cómo ocurren los procesos de colonización y claro, cuál es el idioma que llega a América en este proceso de colonización. Entonces, las imágenes que van a imprimirse en algunas crónicas que describen América van a ser determinantes para los debates sobre las identidades. ¿Cómo describirse sin las marcas de la mirada del otro? Esta es una pregunta importante para ustedes, alumnos de este curso. ¿Cómo nosotros nos describimos sin las marcas de la mirada del otro? ¿Quiénes somos si no somos siempre fruto de un diálogo con los otros? Y esto sí se pasa en un nivel individual, imaginen ustedes en un nivel de pueblo, de nación. Yo soy brasileña, pero que me define como brasileña son marcas que me pusieron la mirada del otro. Lo mismo, lo que define a un sujeto latinoamericano es una mirada, marcas de la mirada que vienen de otros. Bueno, la pregunta ¿quiénes somos? Yo no voy a contestarla solamente en 30 minutos de una clase. Es una pregunta que vamos a volver y volver a lo largo del curso. Pensar la identidad y pensar ser ciudadano en un continente múltiplo. Termino esta clase diciendo este párrafo con ustedes. Las grandes narrativas que sostienen nuestros conocimientos historiográficos, mitológicos, sociológicos, configuran muchas veces los parámetros iniciales de la identidad y del universo cognitivo que nos legitiman en los ámbitos de lo nacional y de lo universal. Sin embargo, cuando nos inmiscuimos en los múltiples puntos de vista intrínsecos a tales formulaciones discursivas, encontramos cuestionamientos inquietantes. Este es un fragmento que ustedes podrán volver muchas veces y pensar un poquito. Entender nuestra identidad es tener una mirada para las grandes narrativas que nos dan sentido. Y es sobre eso que vamos a pensar en muchas otras clases. Y para terminar, nosotros vamos a pensar cuántas voces están detrás de los discursos históricos, dichos oficiales, cuántos mitos y leyendas se pierden traducciones y versiones, a la vez condicionadas a un socio histórico y temporal.
Demasiadas preguntas pueden instigar variadas suposiciones. Y sin duda, lo fascinante es que las muchas narrativas siempre se convierten tan solo en una posibilidad de reflexión. Entonces nosotros vamos a ver diferentes maneras en que América aparece y vamos a pensar sobre estas maneras de construir una imagen de América. Bueno, hoy terminamos, la próxima clase seguimos. Hasta luego.